nombre es Jonathan Santiago Vera Miranda del grupo 1MM11 de circuitos eléctricos avanzados. Ahorita vamos a ver el método de árbol y destrucción, ¿sí? Para eso primero vamos a definir lo que es un grafo plano, que es el primer ejemplo que se va a manejar. Un grafo plano, si se puede dibujar, es aquel figura o circuito cerrado donde se puede dibujar sin que ninguna de sus aristas se crucen, ¿sí? En este caso, ¿cómo sería? Nosotros vamos a considerar que la arista, o sea, la parte azul, es el número de elementos, ¿sí? Vamos a ponerlo con el mismo color, que es la parte azul, va a ser el número de elementos. Esas son mis aristas. Ahora siguen nuestros vértices. Los vértices, aquí lo pongo, es los nodos, ¿sí? Son los nodos. Entonces, en este caso, este grafo plano, ¿cómo estaría? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. O sea, número de vértices serían 5, que son los nodos. ¿Y cuántas aristas tiene? Uno, vamos a enumerarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Entonces, ese sería uno de nuestros ejemplos donde no se está cruzando nada. Aquí, por ejemplo, nosotros lo único que agregamos es que ahora tiene otros dos elementos. ¿Cambia el número de nodos? No, no cambia ningún número de nodos. Siguen siendo 5. Solamente en vez de las aristas, en vez de tener 7, van a tener 2 más, o sea, 9. ¿Sí? Eso es lo que es un grafo plano. ¿Qué va a ser un grafo no plano? Ah, pues va a ser cuando se cruzan dos aristas. Ahorita vamos a ver el ejemplo más adelante. Primero vamos a ver el método de árbol, qué es y cómo se puede utilizar. Primero, método de árbol es conexo y no tiene ciclos, o sea que no se puede estar repitiendo. O sea, aquí para circuitos es que si no puedes trazar una malla es un árbol, ¿sí? O sea, no puede existir una malla en un circuito que esté en un grafo en base de un árbol. Aquí está cómo se ve un grafo de un árbol en métodos numéricos, pero nosotros lo vamos a ver en base a circuitos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el número de aristas más 1 es igual a el número de vértices. Ahora, esto va a ser una ecuación que vamos a ocupar ahorita, pero primero vamos a definir también las otras fórmulas. Aquí nos dice que el número de ecuaciones de mallas pues está definida de esta manera y el número de ecuaciones de nodos está definida como nn a la i. Entonces, ahora vamos a ver ahora sí un ejemplo de cómo se ve un método de árbol, cómo se ve en un grafo plano. Ok, primero, vértices. ¿Cuántos tenemos? Ya sabemos cuántos son. Son el número de nodos. Y las ramas, pues en este caso es lo mismo que las cuerdas, que serían las aristas que existen aquí. Entonces, esta fórmula nos indica que el número de aristas más 1 va a ser el número de vértices. O sea que yo voy a tener un vértice más que mi arista. O sea que siempre voy a tener, por ejemplo, aquí. Tengo mis nodos. ¿Cuántos nodos hay? Hay 1, 2, 3, 4. 4 nodos. De los cuales tenemos que tener 4 aristas. Debe de haber el mismo número más 1. ¿Por qué? Porque aquí lo indica la fórmula. El número de aristas más 1 de aristas más 1 es el número de vértices. Ajá, entonces si en este caso tengo 4 vértices, ¿cuántas aristas debo de tener? Debo de tener 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues yo tengo que ir eliminando cada una de mis aristas, ¿sí? Como nosotros queramos, pero que no se vayan a desenlazar toda la conexión, ¿sí? O sea, yo puedo hacer esto, puedo seguir eliminándola y no estoy haciendo nada, pero todavía sigo teniendo muchas aristas. Puedo eliminar esta.
Y aquí todavía puedo hacer yo una malla, por lo tanto no se puede ocupar. Y ya. Ahora vamos a contar cuántas aristas hay. 1, 2, 3. Entonces, nosotros si queremos el número de vértices más 1, pues en este caso, ¿cuántas aristas debo de tener? 3. Sí, recuerden que también son el número de elementos. Entonces, juntando la fórmula, nos dice que el número de aristas 3 más 1 es el número de vértices que yo tengo, que son 4. 3 más 1 son 4 y esto es igual a la igualdad. Cumplimos lo que nos está pidiendo aquí. Eso sería todo lo que explica un grafo por el método de un árbol, ¿sí? Esto se puede ocupar para cualquier tipo de grafo plano. Nosotros vamos a ocupar 5 ejemplos, así que vamos a con el siguiente. En este caso, ¿cuántos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿5 qué? 5 nodos. Entonces, hay que ir eliminando sin eliminar la conexión entre ¿qué? Entre los nodos. O sea, yo puedo eliminar este de aquí. Puedo eliminar este de acá. Y puedo eliminar... ¿cuál más puedo eliminar? Puedo eliminar este de aquí. Entonces, ahora, ¿cuántos aristas tengo? 1, 2, 3 y 4. Volvemos a cumplir lo mismo que el número de aristas. Son 4 aristas. Vamos a ponerlo de esta manera. 4 aristas. Y va a seguir cumpliendo la condición de que el número de aristas, que son 4 más 1, va a ser igual al número de nodos o vértices, que en este caso sería 5 igual a 5. Y ya. Eso es todo. Pasamos con otro ejemplo más. Aunque sigue siendo un grafo plano. ¿Por qué? Porque no estamos intersectando nada. ¿Sí? O sea, hasta que no se intersecten dos aristas, significa que va a ser un grafo no plano. Ahorita sigue siendo plano. Así que, ¿cuántos nodos tenemos? Vamos a contar el número de nodos, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7. 7 nodos. ¿Sí? Ok, entonces, ahora vamos a ir eliminando objetos. Objetos me refiero a el número de elementos o las aristas. Aquí tenemos una. Después aquí tenemos otra porque podemos seguir haciendo una malla. Y ya. ¿Necesitamos eliminar algo más? No, porque aquí ya no podemos hacer ninguna malla. Entonces vamos a contar el número de aristas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vuelve a cumplirse la condición. ¿Cuántos son? 6 aristas. Y por lo tanto, el número de aristas, que son 6 más 1, siempre va a ser el número de nodos o de vértices. Por lo tanto, 7 es igual a 7 y se van cumpliendo todas las condiciones con los ejemplos anteriores. Este es igual a este y es igual a este. Ok, después vámonos con otro ejemplo. Tenemos aquí ahora cuántos vértices. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4. 4 vértices o nodos. Recuerden que es lo mismo. Entonces, aquí vamos a eliminarlo. ¿Cuántos? Pues nada más, en teoría se tendría que eliminar uno. ¿Por qué? Porque si nosotros despejamos la fórmula y queremos encontrar el número de aristas, hay que restarlo y nos quiere decir que el número de vértices menos 1, pues te va a dar el número de aristas totales, ¿va? Entonces, nosotros lo único que vamos a hacer es eliminar para no poder hacer ninguna malla. Tenemos aquí una y tenemos aquí otra, ¿sí? Es arbitrariamente como nosotros vamos a cómo vamos a ocupar este tipo de método. Ahí está. Nosotros ya terminamos. ¿Por qué? Porque ya eliminamos cualquier forma de poder hacer una malla.
Por lo tanto, ¿cuántas aristas hay? 1, 2, 3. Y se cumple la regla. Son 3 aristas. Y quiere decir que el número de aristas más 1 tiene que ser igual al número de nodos. Por lo tanto, 4 es igual a 4 y se cumple la condición de la misma manera. ¿Sí? Ok, pasamos con otro ejemplo. Aquí vamos a, si se dan cuenta, aquí es un poquito más abstracto porque hay más aristas y más nodos, pero no pasa nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 nodos o vértices. Y vamos a eliminar ¿a quién? Vamos a eliminar las aristas, ¿sí? Para que no se haga una malla, pero aquí solamente hay una malla muy grande. Por lo tanto, si nosotros eliminamos uno solo, no importa cuál sea del circuito, nosotros vamos a tener ya el árbol. Entonces aquí, pues vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí lo que tenemos son 5 aristas, de las cuales estas 5 aristas nos indica que el número de aristas más 1 tiene que ser igual al número de vértices. Por lo tanto, 6 es igual a 6 y se termina esta parte. Ok, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos donde tenemos un grafo plano. Ahora, ¿qué es un grafo no plano? ¿Sí? Entonces, es a lo que queríamos llegar. Un grafo no plano es cuando se cruzan los elementos. Aquí ya se están cruzando las aristas, pero se puede ocupar el mismo método. No estamos afectando en nada, solamente se va a afectar el grafo, pero va a ser exactamente lo mismo. ¿Cómo se hace? Número de nodos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos son los aristas que hay? Hay muchas, pero se pueden hacer demasiadas mallas. Por lo tanto, vamos a ir eliminando. Elimino esta de aquí. Ahí todavía se pueden hacer muchas mallas. Elimino esta de acá. Ahí todavía se pueden hacer demasiadas mallas. Elimino esta de acá. Ahí todavía se pueden hacer muchas mallas. Y elimino esta de acá. Y ahí está, ya no se pueden hacer mallas. Ya hay ninguno. Entonces vamos a contar el número de aristas, que serían 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, ya terminamos. ¿Y las aristas cuáles son? ¿Cuántas son? Son 5. Digo 4, perdón. Entonces sería el número de aristas más 1 es igual al número de nodos. Y con esto completamos lo que es la igualdad. Entonces, con esto podemos seguir avanzando con el número de nodos que existen aquí. ¿Cuáles serían? Pues hay 1, 2, 3, 4 nodos. 4 nodos, de los cuales ahora, ¿cuántas aristas debe de haber? Debe de haber 3, pero vamos a tener que comprobarlo. ¿Cómo lo hacemos? Eliminando. Eliminamos esta. Eliminamos una que se cruce. ¿Sí? Y eliminamos esta de acá. Entonces, tiene que haber 3. 1, 2 y 3. Y sí, entonces son las aristas o los elementos, que son 3, que dice que el número de elementos o aristas más 1 debe ser igual al número de nodos y se cumple la condición nuevamente, ¿sí? Pasamos con uno que es un poquito más extraño, pero sigue siendo exactamente lo mismo, solamente hay que contar el número de nodos. ¿Cuántos nodos hay? Bueno, pues vamos a ver contar los números de nodos. 1, 2, 3, 4, 5 son 6 nodos. ¿Sí? Entonces hay que buscar la forma de no hacer mallas en ninguno de estos. Así que hay que ir eliminando. Esta todavía se siguen haciendo muchas mallas.
esta de aquí. Ahí ya no se hacen tantas mallas. Y eliminamos esta de aquí. Y ya no se hace ninguna malla. ¿Por qué? Porque ya no hay un circuito cerrado. Entonces solamente hay que contar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahora sí, las aristas, ¿cuántas son? 5. Y se vuelve a cumplir la condición. El número de aristas más 1 es igual a 6 y por lo tanto 6 es igual a 6 y se cumple nuevamente la condición. Pasamos con otro ejemplo donde aquí vamos a tener otro. Va a ser un grafo donde no plano, solamente que aquí hay que agregarle uno más aquí para que se cruce de esta manera. De esta manera y de esta manera. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya se está cruzando. Por lo tanto, ya no es un grafo plano, es un grafo no plano. ¿Qué se hace? Bueno, ¿cuántos nodos hay? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. 5 nodos. Por lo tanto, el número de aristas, ¿cuántas debe de ser? 4, pero hay que ir eliminando para ver si es cierto. Eliminamos este de aquí. Eliminamos uno de los que se cruzan. Eliminamos otro. No podemos eliminar los nodos, así que podemos ir eliminando estos que se van cruzando. Y todavía nos queda una sola malla, entonces ya nada más se elimina. Y ya, si se dan cuenta, ahora sí, vamos a contar el número de aristas. 1, 2, 3 y 4. Y se cumple la condición. ¿Sí? Lo complicado en esta parte de los nodos y de las aristas es que ustedes deben de cumplir la condición que nos están dando. De las aristas más 1 va a ser igual al número de nodos, que sería 5 igual a 5. Y ya. Eso es lo único que se tiene que seguir cumpliendo. Pasamos con el último ejemplo del método de árbol, donde nosotros vamos a contar el número de nodos que existen. Son 4. Entonces hay que eliminarlos para que al final nos den cuántas aristas. Tiene que dar 3. Entonces eliminamos esta de aquí. Eliminamos esta de acá. Eliminamos esta de acá. Eliminamos la de aquí. Eliminamos esta. Y aún nos queda una sola. Por lo tanto, eliminamos esta. Contamos las aristas 1, 2 y 3. Y se vuelve a cumplir la condición. Por lo tanto, el resultado, ¿cuánto sería? El número de aristas más 1. Esto es igual a 4. Por lo tanto, 4 es igual a 4. Y se cumple nuevamente la condición. Ahora vámonos con el método de destrucción. ¿Qué nos dice el método de destrucción y los pasos a seguir? Para encontrar el conjunto de mallas independientes. Eso es lo que quiere llegar o el propósito del método de destrucción. Los pasos a seguir son, hago una malla y quito un elemento de la malla y así sucesivamente. Y hay que respetar el axioma que nos está dando, que es el número de aristas es igual al número de ramas más el número de cuerdas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos con el primer ejemplo. Todos esto del método de destrucción se van a manejar con los no planos, con los grafos no planos. Entonces, vamos a nosotros formar ver el número de elementos que existen. Aquí hay 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces es 1, vamos a ir trazándolos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Estamos en lo correcto. Número de elementos, 8. Entonces, ¿qué nos dice los pasos a seguir? Hago una malla y quito un elemento de la misma. Ok, entonces, con esto yo puedo formular una malla. Pero, ¿qué es importante para formular una malla? Pues tiene que ir con los nodos. Entonces, aquí yo formulo una malla. Número de malla es 1. Ahora, ¿qué hago? Pues voy a eliminarla. Se elimina uno de los pedazos de la malla. Esto ya lo dejo así. Pasamos con el siguiente. ¿Dónde más puedo hacer una malla? Ah, puedo hacer una malla aquí. ¿Sí? Recuerden que estoy entre los nodos. Estoy entre este nodo de aquí, este nodo de acá y este nodo de acá. Entonces, tengo que eliminar alguno de esos. El que más se me acomoda, pues es este de aquí. Ok, hay que hacer otra malla. Vamos a ocupar el mismo color aquí. Ahí estoy todavía haciéndolo. Ahora se vuelven a cambiar los colores. Aquí, aquí y aquí. ¿Puedo eliminar el que yo quiera? Sí, se puede eliminar el que sea. Voy a eliminar el que está aquí en medio. Ok, y aún se puede hacer una malla. Voy a hacer otra malla. Ok, aquí tengo una malla que se está juntando entre estos de aquí. Voy señalando dónde se está haciendo la malla para poder saber que podemos eliminar el que nosotros queramos. Ok, y ahí ya no nos queda nada. Entonces, ahora, ¿cuántos ramas tengo y cuántos elementos tengo? Ok, número de elementos tengo 8, de los cuales ya tengo 4 mallas. Son 4. ¿Y cuántos elementos tengo? Voy a contabilizarlos. Sería 1, 2, 3 y 4. Entonces, ahora, ¿cuántos elementos tengo? ¿O cuántos aristas hay? Son 4. Y cumple la condición. El número de aristas, que en este caso de elementos, que serían 8, va a ser igual al número de ramas más el número de cuerdas. Solamente que aquí yo cambio los valores y el número de elementos pues son de todo. Pero es exactamente lo mismo. Si yo sumo las mallas más las aristas, voy a tener el número total de elementos. ¿Sí? Se cumple la condición, por lo tanto, está correcta el método de destrucción. Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos ocupando los mismos. Aquí yo lo que voy a hacer es contar cuántos elementos hay. Ahí, a contabilizarlos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya quedó. Ahora, con esto yo tengo que formar mallas. Formo las mallas. Aquí formé una malla. Por lo tanto va a ser aquí, va a ser aquí y va a ser acá. Ahora, yo tengo que eliminar alguno de los elementos que esté en esa malla. Yo elimino el que esté en medio. Ahora vuelvo a hacer uno de ellos. Otra malla.
vuelvo a hacer esta malla. Entonces ahora cambia otra vez de color la malla, los elementos, para que ahora sea esto. Y yo elimino este de aquí. Entonces me queda una sola otra vez. Entonces hago esta. Y el número de elementos volvió a cambiar. Por lo tanto, no puedo eliminar puedo eliminar este de acá. Sí, aquí ya quedó. Entonces, ahora pues vamos a contar cuántos elementos había. Número de elementos son 6. ¿Cuántas mallas hice? Mallas. Siempre se pone número de mallas independientes. Son 3. ¿Y cuántos son los números de nodos independientes o de aristas? Vamos a poner aristas. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces son 3 y por lo tanto se cumple la condición de que 6 es igual a 3 más 3, por lo tanto 6 es igual a 6. Y se cumple la condición nuevamente. ¿Sí? Pasamos con el siguiente ejemplo. Vámonos con otro plano, un grafo plano, de los cuales pues vamos a contar otra vez el número de elementos que hay. Se cuenta el número de elementos, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ya. ¿Sí? Vamos a visualizarlos para que no quede ninguno atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sí, estamos bien con el número de elementos. Ahora tenemos que encontrar el número de mallas. Entonces aquí yo formulo una malla. De la cual yo elimino algunos de ellos, de los elementos. Ahí está. Ahora vuelvo a buscar donde hay una malla. Hay una malla de este lado. De la cual pues yo elimino uno de estos datos. De este lado. Ahora, ¿cuántos me queda todavía una malla más? Entonces sería esta de acá. Vamos a cambiarlo de color. Esta de acá, de la cual yo elimino esta. ¿Sí? Ahora va a quedar desigual, no pasa nada porque sigue cumpliendo la condición. Vamos a ver cuántas número de mallas independientes tenemos. Número de mallas independientes hay 3. Entonces, ¿cuántos elementos van a existir? Pues ahora vamos a contabilizarlos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces las aristas son igual a 5, por lo tanto cumple la condición. El número de elementos es igual al número de aristas más el número de mallas independientes, que serían 3. Por lo tanto, 8 es igual a 8. Y se cumple la condición. Y ya terminamos. Pasamos ahora con el último ejemplo. Bueno, el penúltimo ejemplo, donde aquí también habíamos modificado para que fuera un grafo no plano. Vamos a modificarlo. Aquí esté el primer nodo, el segundo nodo. De esta manera, no siempre tiene que quedar completamente con los mismos lados, con el mismo valor, puede ir cambiando. Entonces, así quedaría, de los cuales pues vamos a agregarle su número de nodos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ahora contabilizar el número de elementos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8. Ok, número de elementos son 8. Ok, voy a buscar el número de mallas independientes. Voy a formar una malla. Formo mi primera malla aquí, que es esta de acá. Así. Por lo tanto, puedo yo borrarla. ¿Sí? Se borra. Ok, tengo mi primera malla. Ahora, después, paso con mi segunda malla, donde puedo formarla de esta manera, aquí. Que es esta. Ok, de la cual, pues, yo borro esta parte de aquí. Y por último me queda otra malla. Aquí. Que sería esta de acá. Así. Y por lo tanto elimino uno de estos elementos y me queda aún todavía una malla. Que ya por último elimino este de acá. Entonces, ahora contabilizo cuántos son los números de elementos que nos quedaron todavía. Nos quedaron 1, 2, 3. Bueno, vamos a contarle el número de mallas independientes mejor. Número de mallas independientes. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4. Y por lo tanto, ¿cuántos elementos debe de haber? O aristas. 1, 2, 3, 4. Son 4. Y por lo tanto se respeta y sumamos que 8 es igual a 4 más 4, que es el número de mallas independientes, más el número de aristas, que sería igual a 8. Y ya, ¿sí? Por último, pasamos al ejemplo que nos indica que el número de mallas, bueno, vamos a contar primero el número de elementos, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Vamos a visualizarlo de esta manera, ir contando uno por uno de los elementos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Son igual el número de elementos. Número de elementos son 9. Por lo tanto, ahora pasamos con el número de mallas que vamos a trazar. Vamos primero con los extremos. Esta es la primera malla que yo voy a querer. Por lo tanto, voy a tener que eliminar alguno de estos dos. Elimino este de acá. Vuelvo a pasar con lo mismo de este extremo, que sigue siendo ahora este. Con este de acá. Y ahora voy a eliminar este de acá. ¿Sí? Es muy importante acordarse que eliminamos uno de los elementos que pertenecen a la malla. No puede ser cualquiera, tiene que ser por donde pasa la malla. Aquí pasamos nuevamente con este. Y aquí pues es afectado por esta parte y por esta parte. Y elimino esta parte de aquí. Ahora, no, voy a eliminar la otra parte, esta. Bueno, ahora queda todavía aquí otro. Donde es así. Y de esta manera yo elimino este. ¿Sí? Y todavía sigue quedando una malla. Vamos a cambiar de color.
para que todos sean diferentes. ¿Por dónde pasa esta malla? Pasa por aquí, pasa por acá y pasa por acá. Y de la cual pues yo voy a eliminar la de abajo. Ok, ¿aún todavía queda una malla? Sí, aún todavía queda una malla. Que es esta de aquí. Entonces, al ser esa última, nosotros eliminamos cualquiera de estas y ya. Entonces, con esto terminamos y sabemos ahora cuántos número de mallas independientes vamos a tener. Contamos los colores que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿Y cuántos aristas tenemos? 1, 2, vamos a contarlo. 1, 2 y 3. Y si se dan cuenta, se cumple la condición por último, que nos dice que el número de mallas más el número de aristas va a ser proporcional o va a ser igual al número de elementos que tenemos en el circuito. Y con esto terminamos y sería todo.